Los corruptos van mucho más rápido que las reformas para poder evitar el fraude electoral. Eso fue lo que pasó en el año 2019. ¿Conoce usted cómo se dio el fraude electoral en Colombia? Bienvenidos al Pelo en la Sopa. En las elecciones del año 2019, una vez más, el país se tuvo que enfrentar a diversos riesgos de corrupción y fraude electoral. Sin embargo, hay que hacer dos importantes observaciones sobre cómo funcionó ese fraude en el año 2019 a diferencia del año 2018. Pero para eso es importante plantear dos cosas. La primera es que, como bien se mencionó, las elecciones del año 2019 fueron en las que se escogieron alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Pero Colombia es un país que tiene 1.122 municipios, en los cuales para cada uno se escoge un alcalde, pero también se escogen concejales y ediles. Y en los 32 departamentos del país se escogen gobernadores y también diputados. Toda esta cantidad de gente y toda esta cantidad de candidatos se convierten en un negociazo para los partidos políticos que buscan, dentro de estos candidatos que mencionábamos también en el Congreso, recibir no solamente un apoyo de carácter político, sino también financiero. Y en estos grandes apoyos que se dan dentro de estos espacios y dentro de esta corruptela, pues hay diversos riesgos. Porque los avales para muchos candidatos en Colombia se convirtieron en una mercancía. Pero también volvió a presentarse lo segundo que es importante mencionar, y es que los jurados de votación, que también tenían este mismo problema en el año 2018, se repite en el año 2019 porque nadie hizo auditoría a las listas de los jurados de votación que iban a ir a cuidar esas elecciones, a pesar de que se había advertido desde el año 2018 sobre este riesgo. En ese sentido, además de esas similitudes, se puede encontrar entonces las 3 R para explicar el fraude electoral en el año 2019, con una variante. Mientras que en el 2018 los corruptos hicieron fraude electoral para ganar las elecciones, después de las elecciones, como se mencionó en el anterior programa sobre la modificación de los votos y el software, en las elecciones del año 2019 las 3 R están relacionadas sobre el fraude electoral, de cómo los corruptos ganaron las elecciones antes de las elecciones. En ese sentido, es importante explicar que la primera R, relacionada con estos candidatos que se presentaron en el año 2019, son un riesgo enorme, no solamente por la cantidad de estos que se estaban presentando, sino por los que estaban investigados o tenían procesos judiciales, además de cuestionamientos relacionados con vínculos con grupos armados, con lavado de activos y con otro tipo de crímenes. La Procuraduría, tan solo en la primera revisión de toda esta cantidad de candidatos que se presentaron antes de las elecciones para ser avalados por los partidos políticos, encontró que había 694 personas con investigaciones y con fallos que los inhabilitaba para participar. Y hoy el procurador denunció que varios partidos políticos inscribieron a candidatos a pesar de que tenían cuentas pendientes con la justicia. Por lo menos 32 partidos y movimientos políticos están en serios problemas por otorgar avales a candidatos que, según la Procuraduría, están inhabilitados. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, tras revisar los antecedentes de 694 candidatos, se estableció que están inhabilitados. Sí, 694 candidatos que no lo revisaron los partidos políticos y que no lo revisó absolutamente nadie, tan solo la Procuraduría y algunos otros órganos de control. ¿Cuántos más candidatos se habrán pasado con investigaciones y con sentencias y con cuestionamientos a cuestas y llegaron y ganaron en estas elecciones? Estos mismos candidatos y otros que no tenían tantas investigaciones ganan las elecciones antes de las elecciones por la segunda R también. En la segunda R es las registradurías paralelas, que se podrían llamar, que no son otra cosa que sencillamente un acceso a la información de la registraduría previo a las elecciones para determinar estos candidatos quiénes votaban y en dónde votaban. Esto permitió una sola cosa, y es que se pudiera identificar cuál era la trayectoria de los votos en ciertas zonas, dependiendo del municipio o dependiendo del departamento,
para poder bloquear a sus contrincantes. Lo indagan por retener cédulas a cambio de dinero para quitarle los votos a su contendor. Luego de las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral, fue anulada la inscripción de 1.065.741 cédulas. Entonces, mientras en el 2018 compraban los votos el día de las elecciones y compraban las elecciones con el cambio y los ajustes de los votos después, en este caso ellos se garantizaron no tener que ir a comprar votos, sino que llegamos a la tercera R, y es sabiendo en dónde iban a votar estas personas, podían identificar cuál era la mayor votación de sus contrincantes. Y al saber dónde era la mayor votación de sus contrincantes o competidores políticos, les compraban las cédulas. ¿Sí? Les compraban las cédulas. Una cédula que cambiarla y renovarla, si a uno se le pierde, vale alrededor de 50 a 60 mil pesos. ¿Por cuánto se compraban estas cédulas? Por 150.000 a 200.000 pesos. Esto garantizaba entonces que los candidatos que querían ganar las elecciones no se iban a boletear, como dicen públicamente, para ir a comprar votos o ir a comprar cambios en los software de la registraduría, sino que antes de las elecciones sabían en dónde votaban los electores de sus opositores, les compraban las cédulas y les cercenaban, les quitaban el derecho a votar, cambiándose por 200.000 pesos, 150.000 pesos, que si usted le quita lo que valía volver a sacar la cédula, realmente no vale la pena. La pregunta hasta este punto con lo sucedido en las elecciones del año 2018 y 2019 es si existe alguna manera de evitar el fraude electoral. ¿Cómo evitar la corrupción en Colombia? Sobre esto hablaremos en el próximo programa del pelo en la sopa. Y no olviden suscribirse al pelo en la sopa para estar un pelito más cerca de ustedes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @EstebanAliti.